Este es el tercer código de nuestra unidad de joints o enlaces entre partículas, y lo que se construye acá es un puente generado por una colección de partículas. Veámoslo cómo funciona. Aquí lo que ven es una colección de partículas, y entre cada una de estas partículas hay una distant joint igualita a la que hicimos en el código pasado, solo que aquí está una encadenada a la otra. Formamos unas cajas para que vean cómo se comporta cuando tiene peso. Hay varias cosas interesantes aquí. Lo más importante de todo es el comportamiento, pero también ustedes van a ver que, como dijimos anteriormente, las distant joints por definición no son una barrera, sino que más bien son las partículas. Entonces, cuando estas se estiran, pues algunas cajas pequeñitas que hayan quedado abajo tienen la oportunidad de escapar entre partículas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues en realidad es muy parecido a lo que hemos visto. Lo que vemos aquí es que tenemos una clase que se llama bridge, y en esta clase lo que sucede es que se encadenan las partículas. Las partículas que vemos aquí, la clase partícula, es muy parecida, si no idéntica, a la que hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, hay una diferencia aquí, y es que tiene este parámetro que es un boolean, que en este momento se llama fixed. El boolean determina, o sea, false o the true, ustedes saben, eso entrará, y determina aquí si va a ser un estático o un dinámico. Y uno dice, bueno, ¿y cómo eso? ¿Y para qué eso? Bueno, es que en realidad la primera y la última partícula son estáticas, porque de ahí cuelga el puente, y todas las demás son dinámicas. Con este truco uno puede decirle, quiero tal partícula estática y quiero tal partícula dinámica, con este fin. Todo lo demás aquí es ya conocido, igual a los que ustedes han visto desde ya la unidad anterior. Entonces vamos a bridge, que lo que se hace es hacer el array de partículas del puente propiamente y unir cada una de ellas con un distant join. Si ustedes ven aquí, la cantidad el bridge solamente tiene una longitud y una cantidad de partículas. Aquí ven la longitud, que en este caso va a ser el ancho de la pantalla, y el número de partículas que le queramos poner. Obviamente va a haber un array list donde están estos, y la longitud del array va a ser exactamente el total de partículas. Esta longitud aquí es la separación entre partículas en primera instancia cuando nosotros vamos a crearlas, ¿no? Que es el número de puntos, o que es lo que va entrando por esta n, o sea, la cantidad de partículas que tenga el puente. Aquí ven, cuando empiezo a hacer las partículas, lo primero que se hace aquí, bueno, se crea una partícula vacía, y a esa partícula se le den características. Si uno es igual a 0 o es igual al número de puntos, significa que es la primera o la última. Vean que entonces creo una partícula, la partícula está aquí, vean que dice true y aquí dice false, significa que si eso es cierto, entonces se cumple la primera, y aquí lo que va a hacer es que esas dos partículas, la que es igual a 0 y la que es igual al número de puntos, van a ser estáticas. Todas las demás partículas se crean aquí y se crean dinámicas. Todas se crean con i por len. Recuerden que len es digamos, la distancia entre partículas, o sea, todas se van ordenando una detrás de la otra en x. Después aquí lo que hacemos en el puente es crear las distant joints. Recuerden que estamos en un ciclo for, ¿ok? Entonces, siempre que no sea la primera, ¿por qué siempre que no es la primera? Porque para hacer un distant joint necesitamos dos partículas. Entonces vamos a hacerlo con la segunda, hace el distant joint con la primera. La tercera hace el distant joint con la segunda. La cuarta hace el distant joint con la tercera. Por lo tanto, la primera no tiene distant joint con nadie, porque sería la menos 1 y no existiría. Entonces, siempre que sea mayor a 1, pues hacemos el distant join. Vean aquí que tenemos la partícula previa, que sería el i-1, claro, y después de esa se sacan los dos bodies, se saca la longitud, que es la distancia entre los dos, o sea, la distancia de descanso del distant join, y finalmente se pone la frecuencia y se pone el damping. Vean, por ejemplo, aquí que siempre hay un scalar pixel to word cuando tenemos la length la habíamos calculado en píxeles, ¿se acuerdan aquí? Y entonces esa length la vamos a usar para determinar cuál es la distancia del reposo, la distancia del reposo del resorte propiamente. Obviamente tenemos un display que es tan fácil como desplegar todas las partículas que pertenecen a la array list,
Y prácticamente eso sería. Vamos un minuto al principal para que lo vean. Aquí ustedes ya conocen, pero tenemos esto por supuesto que lo conocen y esto también. Pero tenemos una variable bridge de la clase bridge. Vieron siempre se usa, no sé si se los he contado, siempre se usa la convención de que el nombre de una clase se pone con mayúscula y una instancia de la clase se pone con minúscula. Así es que cuando vemos esto con mayúscula se debe a que el nombre de la clase fue puesto con mayúscula. Esto no es necesario, pero son buenos estándares, buenas regulaciones que uno puede usar para que después cuando esté en medio del código se da cuenta si esto estamos hablando de que es un tipo de variable o ya es la instancia de una variable, o sea, una variable en sí. Si seguimos aquí vemos que lo que ya estamos acostumbrados, solo que en este caso aquí si creamos el nuevo, vean que esta era la longitud, en este caso es el ancho de la pantalla y tiene 80 partículas. Si yo pusiera menos partículas aquí, digamos 20, pues resultaría tan ralito que se me escaparían todas las bolitas, ¿no? ¿Ven? Digo los rectangulillos. Así es que aquí le he puesto 80 porque es un número decente, pero también igual podemos poner más si fuera necesario. En realidad con esto prácticamente estamos listos porque este sketch funciona solo. Lo que hay que hacer es hacer que se vean todas las partículas, hacer que se vean todas las cajitas y saber si salieron o no de la pantalla, desplegar el puente. Y aquí se acaba el programa, eso es todo. Lo interesante de esto es que si van a Bridge, se dan cuenta que un procedimiento como este es exactamente el mismo procedimiento que habíamos usado en el código anterior para unir dos partículas, pero que en este caso se van uniendo una detrás de la otra para hacer esta cadena. Y entonces es un modo interesante de hacer estructuras que puedan funcionar de modo elástico, de modo que puedan simular puentes y algún tipo de comportamiento de este tipo que uno desee.